Doctor, muy buenas tardes, un gusto volver a estar en contacto con usted. Víctor, un placer y me alegro mucho que esté ya recuperado, que podemos estar nuevamente en contacto y usted haciendo su trabajo en vivo. Bueno, como usted bien lo dice, esto de la pandemia que nos trae siempre algunas sorpresas. Desde el día viernes en Villa Constitución tuvimos 7 casos, el sábado 22, el domingo 21 casos positivos, que hace un total de 118 casos a semana, lo cual nos arroja un aumento de 22 casos en relación a la semana anterior, que fueron 96 casos. O sea que aumentamos en Villa el número de 92 y que habíamos bajado sustancialmente la semana anterior. En el departamento, el día viernes tuvimos 2 casos, el sábado 25, el día de ayer 3 casos, que hace un total de 88. El departamento disminuyó 11 casos en relación a la semana anterior, que habíamos tenido 99, o sea que el departamento viene en baja. Lo mismo que las otras localidades que van desde Figuera hasta Pueblo Ester, que tuvieron un total de 150 casos en la semana contra 195 del anterior, o sea que bajaron 45 casos. En la estadística general, las tres estadísticas muestran un total de 370 casos en la semana contra 390 del anterior, así que tuvimos una baja de 20. Así que bueno, con los números siempre así. Afortunadamente la internación no está desbordada, pero siempre la tenemos en números que nos preocupan, dado que en la zona COVID del hospital tenemos 8 pacientes internados, en la terapia intensiva tenemos 8 pacientes, 5 en asistencia respiratoria mecánica y 3 en el sistema BNI, que es un sistema muy particular de oxigenación. En el Sanatorio Rivadavia tenemos 3 pacientes internados en el piso, 3 en la unidad de terapia intensiva y un paciente sospechoso. En el sanatorio privado tenemos un total de 7 pacientes, más 16 que tenemos en el hospital, tenemos un total de 23 casos positivos tratados entre los dos efectores, el público y el privado. Bien, el panorama parece mejor que la semana pasada. De todos modos, doctor, sabemos que el Gran Rosario continúa con problemas también en cuanto a disponibilidad de camas y siempre está la posibilidad que continúen trasladando pacientes de Rosario, por ejemplo, al Hospital de Villa Constitución, lo que nos pondría nuevamente en una situación grave en cuanto a disponibilidad. Sí, efectivamente, Víctor, tal cual lo dice usted, si uno vemos en el global del país, estamos teniendo un promedio de 22.000 pacientes por día durante estas últimas semanas, lo cual es un alto número de casos para todo el país. Hemos llegado lamentablemente a 70.253 fallecidos el día sábado, lo cual hace que tengamos un promedio de fallecimientos de entre 460 y 600 pacientes, lo cual es un número alto, pero afortunadamente, si hay algo a favor, es decir, que por la vacuna no estamos teniendo cifras por encima de 1.000 pacientes fallecidos por día. O sea que la ha permitido que se baje entre 400 o 600, depende la estadística semanal que tengamos, el número de fallecidos por día, pero lamentablemente si no hubiese sido la vacuna estaríamos con cifras que serían muy alarmantes. Bien. Asimismo, doctor, uno ve las redes sociales y queda conmocionado porque descubre cuánta gente, incluso conocida, está mal y mucha gente pidiendo cadena de oración porque lamentablemente hay muchísimas personas afectadas por este virus. Algunas de ellas internadas, otras no, pero mucha gente la está pasando mal. Doctor, en cuanto a los internados, la franja etaria, bueno, es muy variada, ¿no? Pero la mayoría son Sí, menores de 50 años, como se venía registrando la semana pasada. muy buena pregunta, Víctor, esa, que hay que tener en cuenta. El día 15, o sea, el día sábado, del total de 22 casos que tuvimos en Villa Constitución, el paciente de mayor edad fue de 58 años y el menor de 16 años. O sea que tuvimos 5 pacientes en la franja etaria de 58 y después todo lo demás por ahí por debajo. Eso es muy significativo. Y el día de ayer tuvimos 2 pacientes de 64 años, uno de 72
uno de 51, uno de 54, uno de 59 y el resto todo por debajo de 50 años. O sea que estamos teniendo una incidencia mayor en gente relativamente joven y la gran mayoría por debajo de 60 años, lo cual también esto habla a favor de la vacunación, que se están vacunando a adultos mayores y esto está haciendo que la incidencia de la enfermedad vaya disminuyendo en esa franja etaria, que afortunadamente a partir de hoy que nos han llegado nuevas dosis de Sputnik, estamos esperando que nos llegue el listado desde provincia con los turnos para continuar y llegar lo más rápido posible al grupo etario de 60 años y después ir bajando por debajo de ese grupo etario. Doc, paralelamente muchos de los vigenses que ya habían recibido la primera dosis están recibiendo la segunda. Estamos hablando fundamentalmente de adultos mayores. Sí, están recibiendo la dosis, lo mismo que los docentes, están con la segunda dosis de Sinopharm, que es muy importante. Con respecto a esto que estamos hablando de la vacuna, no quiero dejar de olvidarme algo fundamental. ¿Qué ha pasado hoy en el vacunatorio? Un número aproximadamente entre 10 o 12 personas no pudieron ser vacunadas, dado que la semana pasada se pusieron la vacuna de la gripe. Les recomiendo a la gente que no se ponga la vacuna de la gripe si tienen cercanía de la probabilidad de la vacuna como primera dosis o que tengan pendiente la segunda dosis, porque están llegando vacunas como para primera dosis como para segunda. No se apuren con la vacuna de la gripe, porque esto nos impide poner la vacuna COVID y reprogramar la vacuna de COVID puede ser una dificultad que está relacionada con disponibilidad de vacunas. Es un pedido especial que me ha hecho la jefa de vacunación, porque hoy tuvieron 12 pacientes que no pudieron vacunarse porque se habían puesto el día jueves o el viernes la vacuna de la gripe y les llegó el turno para el día de hoy. Claro. Y reprogramar la segunda dosis, doctor, es también esperar una fecha incierta, porque no es que le dicen, mira, te la vamos a poner tal día. Hay que esperar y ver cuándo se puede colocar. Exactamente, y que lleguen las dosis correspondientes, dado que en este caso la Sinopharm no sabemos si se van a seguir recibiendo dosis de Sinopharm. Sputnik por lo pronto se sigue recibiendo, hoy se recibió un envío de Sputnik, así que vamos a ver cómo seguimos con la estratificación que ya estaba establecida, que estaba en 64, 65 años, y si se puede ir bajando. Bien. Doctor, semanas atrás veíamos con estupor la cantidad de gente que hacía cola en la zona de Febriles para hacer hisopadas. ¿Eso mermó un poco? ¿Hay menos cantidad de gente concurriendo al hospital con casos de fiebre, por ejemplo? Sí, estamos viendo que hay una disminución del número de concurrencia de pacientes a eso, tenemos una disminución de los testeos que hay o de los test rápidos, incluso de PCR, pero bueno, también a la gente hay que recomendarle que sean pacientes, que esperen por lo menos un par de días ante la aparición de síntomas, porque mucha gente va y por ahí con el afán de querer hacerse un PCR dice, no, sí, hace 4 o 5 días que estoy con los síntomas, se hacen el hisopado y le da un falso negativo. Hay que tener muy en cuenta eso, que también hay que tener determinada carga viral para que la PCR sea realmente útil como diagnóstico. Y siempre Claro. lo que le pedimos a la gente en lo posible, que consulten con su médico de cabecera y si su médico de cabecera considera que es necesario un hisopado, que le llenen debidamente lo que es la hoja que le damos nosotros de protocolo para solicitud de PCR, de lo que llamamos nosotros ficha epidemiológica, y eso aligera muchísimo la realización de los hisopados, de los testeos, porque si no, cada paciente que va tiene que ser sometido a un interrogatorio, llenar la planilla y ahí se pierde mucho tiempo. Si vienen con la ficha epidemiológica en mano, nos aligera muchísimo la tarea que tenemos tanto en la zona febril o en Morena, que se siguen haciendo los hisopados. Bien. Doctor, el clima en cierta forma también está ayudando a que esto no se desmadre, ¿no? Porque en definitiva, si bien las actividades están reducidas, las actividades que se realizan se pueden realizar al aire libre e impide que
haya gente en un lugar cerrado, que es sin dudas un caldo de cultivo. Seguramente el clima beneficia que uno puede tener abierto alguna ventana, alguna puerta, que haya una circulación de cruzada, como decimos nosotros, ventilación cruzada, que eso favorece. El clima ayuda a que uno pueda estar, aunque sea con abrigo, un poco más afuera y no encerrado, con calefacción, donde eso favorece muchísimo eventualmente la replicación viral que tenemos. Lamentablemente estamos teniendo ya muchas variantes de virus circulando en el país, no solamente la cepa Gran Bretaña, Manaos o la cepa andina o la originaria que era Wuhan, sino que también tenemos la cepa india, la cepa sudafricana en algunos lugares del país, y eso complica, es un virus que tiene una gran capacidad de replicarse y tiene una gran capacidad de mutar y cambiar su estructura génica y eso engañar al sistema inmune, digamos así, y hace que por ahí muchas personas no tengan la defensa adecuada, o el que ya ha tenido la enfermedad o que tenga la vacuna, por ahí no se logra defender ante nuevas variantes o lo hace con más dificultad. Si bien ya está comprobado que la gran mayoría que tienen una dosis pueden llegar a tener una enfermedad un poco más leve o que no llevara a un caso de gravedad, pero todavía esos son motivos de estudio. Es un tema que no podemos asegurar que la primera dosis nos garantice inmunidad total, sino que nos da inmunidad, pero también debe ir acompañada por la máxima protección y cumplimiento de los protocolos. Claro. Por lo pronto, doctor, en lo que resta de este 2021 vamos a tener que continuar con barbijos y con medidas de prevención, más allá del avance de la vacunación. Seguramente esto va a seguir todo esto y ya estamos previendo lo que vendrá para futuro, lo que yo digo, el post-COVID, que vamos a tener que reestructurar un sistema de salud que sea muy inclusivo, porque vamos a tener una población con un alto nivel de patologías, de enfermedades, con el coronavirus como en forma endémica. También va acompañado esto por la pobreza que hay en nuestro país. Eso no hay que dejarlo de mirar de cerca y atenderlo adecuadamente. También vamos a tener que seguir haciendo y organizando un sistema de vigilancia epidemiológica que sea acorde a lo que es este siglo XXI y que no nos vuelva a suceder como pasó el año pasado, que nos sorprendió una pandemia que no pudo ser prevenida, digamos así, y que no hubo predicciones de qué iba a pasar. O sea, que también vamos a tener que organizar en cada zona de, por ejemplo, nosotros en el Departamento de Constitución, una vigilancia epidemiológica mucho más ajustada y acorde a lo que significa esto de haber vivido una pandemia. También van a surgir reestructuraciones desde el punto de vista institucional. Va a haber que reestructurar lo educativo, la salud, lo económico. También va a tener que haber nuevos dispositivos sanitarios para lo que va a ser la endemia que vamos a continuar, porque el coronavirus va a seguir estando. O sea que vamos a tener que seguir haciendo estructuras sanitarias adecuadas para seguir vigilando a todos aquellos que se puedan seguir enfermando pese a la vacuna o que digamos que terminó la pandemia. O sea que va a ser complicado el post pandemia porque hay que organizarse adecuadamente. Bien, bien. Es lógico, Doc, porque incluso uno nunca sabe cuándo va a ser el final de la pandemia. Yo veo con asombro y con esperanza gente en España, por ejemplo, o en otras partes del mundo que dicen no usamos más el barbijo, ya está. Me parece que de todos modos no hay que relajarse demasiado porque este virus es muy traicionero y con que una sola persona lo vuelva a ingresar, se te puede ir todo lo que tenés controlado de las manos. Pero bueno, no deja de ser una esperanza y asimismo uno ve qué tan lejos estamos en Argentina de llegar a ese estado, ¿no? Sí, yo creo que no debemos tomar esas imágenes que nos muestran televisivas como que nosotros también lo vamos a poder ejecutar. Me parece que lo que está pasando en Europa es por el exceso de angustia, de encierro, de depresión que tiene la gente que se ha liberado demasiado rápido frente a que aún no se ha concluido en el mundo la pandemia. Yo creo que no hay que relajarse, creo que el uso del barbijo
lo vamos a tener que usar por un buen tiempo más, por lo menos en nuestro país, seguir usando las medidas de distanciamiento, no organizar excesivas fiestas todavía, ni familiares ni sociales, saber que todavía tenemos la probabilidad, pese a tener vacuna, de contagiarnos y contagiar a otra persona. O sea que me parece que lo de Europa es un poco exitista en cuanto a mostrarse sin nada, demasiado precozmente frente a que no terminamos aún la pandemia. Bien. Doctor, le agradezco muchísimo estos minutos que nos brindó, toda la información y si Dios quiere mañana volveremos a contactarlo para conocer más novedades. Va a ser un gusto, Víctor, y me alegra verlo nuevamente en vivo. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo grande y gracias por su colaboración, su apoyo. Gracias.